dame la Bien, palabra. bien, bien. Sí, igualmente de las empresas. Bien. Bueno, empezamos aquí formalmente, diríamos, este saludo, agradeciéndoles a todos ustedes por la participación. Empresas exportadoras, pero también de Córdoba, o empresas, diremos, en proceso también, del sector salud y áreas vinculadas. Y también se encuentran presentes, por ejemplo, también cámaras empresariales que también con las cuales estamos trabajando. En este servicio que tenemos en la Agencia Pro Córdoba de asistencia a las empresas para poder participar en compras públicas, y bueno, agradecemos también por eso a las entidades. Ahí vemos a Añese, que ayer tuvimos una capacitación con el sector salud, con la Cámara de la Salud de la provincia de Córdoba, para poder, digamos, acercarnos en este tiempo con las empresas con capacitación. Y por eso que dentro de esto nosotros ya teníamos programado desde el año pasado, en nuestra planificación estratégica de este año, profundizar el tema de mercados, y específicamente uno de los mercados era Colombia, y en particular también un sector que es el sector salud. Allí estamos trabajando también con compañeros del área de inteligencia comercial de la agencia, y que se encuentra presente, tenemos Romina también aquí, en la colega también de la agencia que está presente aquí en esta capacitación, y siempre hacíamos, diremos, los talleres. Entonces este año, frente a esta circunstancia, no poder hacer una forma presencial, lo invitamos a Julio y le consultamos si podía él tan amablemente disponer de su tiempo para una colaboración con esta capacitación. Así que agradecemos a Julio, diremos, que nos dispense este tiempo para poder sumarse a la jornada, y realmente para nosotros es de un gran valor y prestigio que desde Colombia nos esté acompañando Julio. Y Julio, ingeniero y MBA desde allá, desde Colombia, con 12 años de experiencia en todo el trabajo, diremos, también público, privado y del tercer sector, que es importante conocer la transversalidad también, y en todo el tema vinculado a adquisiciones y todo lo que es el proceso, diremos, de la compra pública. Cuando lo trajimos a Córdoba, lo trajimos, diremos, su carácter de funcionario público de Colombia Compra Eficiente, es decir, justamente como para poder conocer las partes del sector público. Y hoy nos encontramos con un Julio que pasaron varios años de esa capacitación, pero siempre con la misma predisposición y capacidad extraordinaria profesional que él tiene como consultor independiente. Entonces, por eso también es que agradezco, diríamos, tu colaboración, Julio, de siempre tenernos presentes para estas capacitaciones y tus colaboraciones. Sin más, y como para ya dar inicio, Julio nos va a indicar y va a guiar durante toda esta capacitación, que es la primera parte, y lo vamos a volver a tener para la segunda parte la semana que viene. Julio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Viviana, y buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar este corto tiempo a esta sesión. Antes que nada, quiero contarles que esta sesión pretendo que sea una sesión charlada, es una sesión donde vamos a mirar temas generales de cómo entender el sistema de compra pública en Colombia, y más adelante profundizaremos en detalles. Aquí uno de los principales objetivos es que ustedes tengan el entendimiento general, por eso los invito a que hagan las preguntas a través del chat, siempre pueden interrumpir en cualquier momento, y que esto resuelva las dudas más grandes que ustedes tienen con respecto a cómo participar en el mercado público en Colombia. Las preguntas que no podamos abordar en este instante seguramente nos quedarán, y esperamos que queden aquí escritas, para que las podamos recoger y después resumirles en un corto escrito la respuesta, o dónde pueden encontrar las respuestas, o quién puede facilitarles las respuestas, porque justamente parte de lo que estamos acá es compartiendo el conocimiento. Siéntanse libres entonces de participar cuando quieran, y les voy a contar entonces qué es lo que vamos a hacer. Permítanme compartir acá. Y voy a suspender por un segundo mi video para poder concentrarnos en la presentación. Si en algún momento me dejan de escuchar, por favor, háganme señales. Hoy tenemos entonces varios objetivos. El primero es conocer el funcionamiento del sistema de compra pública colombiano. Muchas veces cuando entramos a preguntarnos cómo le vendemos a un Estado en otro país, nos encontramos con un andamiaje
terriblemente complicado, con muchos actores, plataformas por todo lado. Y entonces hoy pretendemos que ustedes tengan un conocimiento general de cómo opera el Estado colombiano al momento de comprar y cuáles son esos temas básicos que tienen que conocer para empezar a navegar o, si ya lo conocen, profundizar en ciertos temas. En la segunda sesión a la que hacía referencia Viviana, que es la próxima semana, entraremos ya a mirar el uso activo de los datos abiertos del sistema de compra pública en Colombia. Eso es una herramienta muy fuerte que ustedes tienen, porque les da una palanca grande para entender, a pesar de estar muy lejos, cómo funciona el mercado en Colombia, y les voy a mostrar cómo pueden entender la demanda y la oferta. Es decir, entender quién demanda los productos que ustedes venden, cómo lo compran, a quién se lo están comprando hoy en día, a qué precios se lo están comprando, en qué momentos del año lo compran, para que ustedes puedan establecer distintas estrategias para abordar el mercado. Si quieren entrar a través de distribuidores, conocer quiénes son los distribuidores que son fuertes en sus categorías y que ya están posicionados en el mercado público, o ver qué distribuidores están emergiendo, o entender dónde están las oportunidades para entrar a pelear el mercado, ¿vale? Y nos vamos a centrar en un ejemplo práctico para bienes y servicios del sector salud. Es un ejemplo que ya se hizo. Les voy a mostrar los resultados del uso de los datos abiertos y la invitación acá es a que ustedes conozcan que esto existe y lo puedan utilizar para hacer su ejercicio comercial. Entonces, en los próximos 40 minutos vamos a abordar 4 temas básicos. El primero es el entendimiento del sistema de compra pública colombiano, donde les voy a explicar quiénes son los actores. Aquí, cuando hablamos de compra pública, quién es importante que ustedes sepan que existe y sepan cuál es el rol de cada uno de estos actores, que sepan que existen unas normas, y en esta sesión yo no me voy a centrar en las normas porque puede llegar a ser bastante tedioso. Las normas ya están escritas, ustedes pueden entrar a leerlas, pero les voy a decir sobre cuáles deben enfocarse y qué dice cada una. Y también les voy a mostrar qué información maneja el sistema de compra pública colombiano y también dónde pueden encontrarlo. Después, en el entendimiento del ciclo presupuestal, entenderemos cómo se asignan los recursos y cómo se gasta, porque eso finalmente tiene un impacto directo en la dinámica de las compras del Estado. Y después entraremos a entender cómo se planean las compras y ahí a ustedes qué señales les manda el Estado, de qué necesidades tienen y ustedes cómo pueden aprovechar esa información para hacer prospectiva de oportunidades. Y por último, el entendimiento del proceso de contratación, que ya es la parte, digamos, no final, pero es una parte ya avanzada. Antes se piensa que uno debe arrancar directo por el proceso de contratación, que esto es un tema muy operativo, pero si antes uno no ha entendido la planeación y no entiende cómo influir en las decisiones de compra, siempre de manera legal, por supuesto, pero hay un ejercicio comercial que ustedes todos hacen todos los días, para poder finalmente entrar a un proceso de contratación que los beneficie o que por lo menos sea inclusivo de lo que ustedes venden, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en los próximos 40 minutos. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran compartir, por favor háganoslo saber. Entonces, para arrancar, aquí estamos mirando que hablamos de un sistema de compra pública, pero no quiero que ustedes entiendan el sistema de compra pública como un sistema de información. Aquí es importante hacer esta distinción porque a veces nos quedamos en la conversación y después de un rato vemos que estamos hablando de cosas distintas. Acá en el sistema de compra pública lo que quiero decirles es que en Colombia la compra pública no se aborda desde la vista de procedimiento o no se aborda solamente como el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de un sistema de compra pública significa que hay unos actores que interactúan, que hay unas normas y unos manuales que guían el funcionamiento de ese sistema y que requiere de una información para operar. Así se ve el sistema de compra pública de Colombia de una manera muy esquemática, muy didáctica. Aquí tenemos entonces 4 actores bien importantes. El primero es el comprador, que es quien tiene la necesidad, y en este momento, cuando hablamos del Estado, siempre tienen que pensar que esa necesidad tiene un impacto directo en el bienestar, y ustedes que trabajan en el sector salud no les tengo que
pues, decir esto. Entonces, aquí hay una importancia muy grande de cómo se están usando esos recursos que son de todos para el beneficio de todos. Están los proveedores, donde están ustedes, está la sociedad civil, que es la directa impactada, y hay un ente rector en Colombia que se llama Colombia Compra Eficiente, que como les contaba Viviana, fue parte de mi vida durante 5 años donde estuve trabajando allá. Y sin entrar en detalles, lo que quiero comentarles es que este ente rector es el que pretende organizar a todos los actores para que esto pueda operar. Entonces, para que los compradores y los proveedores funcionen y puedan relacionarse, debe haber una normativa que guíe este proceso, debe haber unos sistemas de información y una información sobre todo lo que está sucediendo y que permite tomar decisiones. Hay una parte legal que tiene que ver con documentos del proceso, contratos, actas, garantías, en fin. Y está el ente rector. Entonces, este ente rector se va a encargar de brindarle a todos estos actores lo que necesitan para que este sistema funcione. Y eso me lleva a hablarles de Colombia Compra Eficiente y los invito a que ustedes entren a la página web de Colombia Compra Eficiente y la exploren. Al final de esta presentación va a haber varios enlaces a distintas páginas o a distintos sitios de la página web de Colombia Compra Eficiente con recursos. Pero hay muchos recursos porque parte de lo que hace Colombia Compra Eficiente es asegurarse que todo está disponible para que los partícipes del sistema de compra pública puedan cumplir su rol y lograr lo que buscan. Por un lado, el Estado cumplir su fin y por otro lado, pues las empresas poder vender sus productos, poder posicionarse, poder tener utilidades. Y eso nos lleva a estas 5 herramientas o estos 5 elementos que son claves que ustedes conozcan porque se pueden beneficiar de ellos. El primero es que Colombia Compra Eficiente emite manuales y guías. Son unas guías que pretenden ser muy didácticas y en este caso les presento la guía para la participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación. Yo no voy a entrar a recorrer esta guía porque está ahí para ustedes. Ustedes la pueden tomar y leerla cuando quieran. Lo que voy a hacer es explicarles cosas a ustedes que complementan esta guía para que tengan una visión más general del sistema y no se limite a lo que está ahí. Y que ustedes puedan entonces, después de esta sesión, entrar a la página web y consumir el resto de la información que tiene Colombia Compra Eficiente, entendiendo mejor qué es cada cosa. Arrancando entonces con manuales y guías, sigue después el sistema electrónico de contratación pública. Y aquí ya estamos hablando de plataformas. Aquí importante, y ustedes espero que ya se estén dando cuenta, la manera como funciona el sistema de compra pública en Colombia es distinto a cómo funciona la compra en Argentina para el Estado. Entiendo yo que ustedes manejan de una manera mucho más atomizada la compra, donde cada una de las provincias puede tener distintas maneras de comprar. Y sin embargo acá tenemos una única manera de comprar y toda la información de la compra va al mismo sistema electrónico de contratación pública. Se llama el SECOP. En la norma o en la ley habla del SECOP, pero cuando ustedes hacen un doble clic en el SECOP se van a encontrar 3 plataformas. Más adelante voy a entrar un poco más en detalle sobre esto. Que son el SECOP 1, el SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Después viene toda la parte de normativa y jurisprudencia. Entonces, quienes tengan experiencia en lo legal y quieran entrar a mirar o a escarbar un poco más qué es lo que hay en cuanto a las leyes y los decretos que determinan cómo se compra y después cómo se interpreta esto en la realidad o en el día a día, lo pueden encontrar a través de una plataforma que se llama Síntesis, donde están las leyes, decretos, sentencias y conceptos. Las sentencias que emiten los tribunales, los conceptos los emite Colombia Compra Eficiente, para entender cómo se debe portar el sistema de compra pública y finalmente cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las cosas, que es parte de lo que la normativa busca definir. Después viene el desarrollo de capacidades de actores del sistema. Colombia Compra Eficiente busca que todos los actores tengan las capacidades para poder ejercer su rol dentro del sistema. Aquí entonces ofrece capacitaciones a compradores y también a proveedores. Si ustedes el día de mañana quieren venderle al Estado, tienen que registrarse en la plataforma de compras, que es el SECOP 2. El SECOP 1 está en desuso, ya les voy a explicar por qué es importante de todas maneras conocerlo. Y eso
significa que ustedes tienen que seguir unos pasos y tienen que suministrar una documentación. No voy a entrar en el detalle de esto cómo se hace, pero quiero que sepan que hay unas guías y al final hay un enlace a un instructivo paso a paso de cómo hacer esta inscripción. Pero también hay capacitaciones donde ustedes pueden entrar a la página web de Colombia Compra Eficiente, buscar un cronograma o un plan que tienen de capacitaciones e inscribirse. Es libre de costo, desde donde están se inscriben y pueden entender entonces cómo operar en el CEPOP 2. Y por último, los instrumentos de agregación de demanda, que quiero también que entiendan, porque es una manera interesante quizás de entrar a participar en el mercado público. Resulta que Colombia Compra Eficiente, entre sus funciones, tiene la capacidad de implementar estrategias de adquisiciones para el Estado. Una de estas estrategias es la consolidación o la agregación de demanda. Entonces, Colombia Compra Eficiente, para algunas categorías, incluso hay algunas categorías de salud donde hay medicamentos, hacen una negociación en nombre del Estado. Entonces, hablando en nombre de todo el Estado, negocian unas condiciones de precio y unas condiciones de suministro para poder darle las mismas condiciones de negociación a todas las entidades por dentro del Estado. Esto es bueno por múltiples razones. Por un lado, significa para el proveedor que participando en un proceso de contratación con Colombia Compra Eficiente, posteriormente tiene acceso a todas las entidades públicas del Estado, porque va a ser parte de un grupo más pequeño de proveedores a los cuales estas les van a poder poner órdenes de compra. Esas órdenes de compra y toda esa transaccionalidad de los acuerdos marco se hace a través de la tienda virtual y ahí es donde empieza a amarrarse el tema de los sistemas electrónicos de contratación. No voy a entrar en el detalle. Hay una guía o hay un manual para entender los instrumentos de agregación de demanda. Y si ustedes quieren, podemos profundizar en él más adelante si tienen preguntas al respecto. Entendiendo entonces lo que Colombia Compra Eficiente como ente rector les ofrece y cuál es el rol que juega, entremos a mirar entonces quiénes son los compradores y los proveedores en Colombia. En Colombia ustedes pueden entender las entidades como organizaciones en las tres ramas, pero adicionalmente de un nivel nacional y un nivel territorial, muy similar a como lo tienen en Argentina. Acá no son provincias, son departamentos, y tenemos las gobernaciones, tenemos las alcaldías, que son para los municipios, y hay hospitales y colegios y toda la infraestructura que finalmente se maneja a nivel territorial. El nivel territorial es autónomo, en el sentido en el que ellos son los que toman las decisiones de gasto, tienen unos ingresos propios y reciben unos ingresos adicionales del nivel nacional. En el nivel nacional, por el otro lado, tenemos ministerios, agencias, está el Congreso, está la Fiscalía, está la Policía, empresas industriales, perdón por la E que me comí, y comerciales. Así que ustedes realmente tienen un mercado muy amplio. Dependiendo de lo que vendan, pueden llegar a través de los hospitales, pueden llegar a través de las alcaldías, que finalmente también toman decisiones de gasto en temas de salud, o las gobernaciones también. Y a nivel nacional, pueden buscar también entrar dentro de los grandes, por un lado, actores que definen la política pública, que son las cabezas del sector como los ministerios y los departamentos administrativos, o aquellos más pequeños que ya se encargan de ejecutar la política pública, como son las otras agencias y unidades del Estado. Aquí importantísimo que tengan en cuenta tres roles clave dentro de todas las entidades que van a impactar la manera con la que usted impactan las compras y que deberían tener ustedes en cuenta la manera de abordar el ejercicio comercial. Por un lado, están los generadores de la necesidad, y voy a arrancar por ellos. Finalmente, ellos son los que determinan qué es lo que se necesita y son las áreas, típicamente las áreas usuarias. Hay que identificar quiénes son estas. Hay una manera sencilla de hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo más adelante. Pero son ellos quienes, desde el lado técnico, definen qué es lo que necesitan y cómo lo quieren comprar. Están las áreas de compras, que a veces acá en Colombia se mezcla con las áreas jurídicas, y esto es un cambio que hemos venido impulsando desde hace mucho tiempo.
y que poco a poco va tomando forma, y es que no mezclar la parte jurídica con la parte de compras, ¿no? Sin embargo, hay que identificarla claramente, y aquí van a estar las personas que van a estar tomando las decisiones en cuanto a los procedimientos y a cómo se entiende el paso a paso de los procedimientos. A través de ellos son las personas que ustedes, con las que ustedes van a interactuar durante el proceso de compras, que van a recibir sus preguntas y las van a responder en apoyo de los generadores de la necesidad. Y está finalmente el ordenador del gasto, que es quien determina qué se compra y quien firma al final el contrato y dice, sí, vamos a comprar esto. Por el lado de los proveedores, acá pueden vender empresas nacionales y extranjeras formalmente constituidas. Ustedes no tienen que tener personería jurídica en Colombia, no tienen que tener ningún tipo de vínculo con una empresa en Colombia para poder participar en un proceso de compra. Solamente se les pide que si el rol que van a ejercer o la tarea, el contrato que deben ejecutar requiere la presencia activa de ustedes en el país, entonces sí constituyan algo. Pero solamente hasta poder estar ahí y presentar la propuesta, no tienen que hacer nada. Eso les abre un campo bien amplio. Ustedes podrán participar en todos los procesos donde vean que tienen oportunidad de vender algo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que acá en Colombia existe un registro único de proponentes. Ese registro único de proponentes lo manejan las cámaras de comercio. Por ley está determinado de esa forma. Afortunadamente para ustedes, solo aplica para empresas nacionales. Lo que ustedes tienen que hacer es suministrar la información a la entidad estatal que está comprando para que la entidad estatal pueda comparar, por ejemplo, los estados financieros o asegurarse de la constitución de la empresa de otra manera, porque típicamente lo haría a través del registro único de proponentes. La manera o los documentos que ustedes tienen que suministrar en cada uno de los procesos de contratación estará descrito en los pliegos de condiciones de cada proceso. Así que allí deben buscar cuáles son los documentos que les pide la entidad y sobre eso hacer las preguntas que requieran en caso tal de que no esté o que no sea claro. Miremos la información que está disponible en el sistema de compra pública. Y aquí es algo que también el Estado colombiano ha estado tratando de desarrollar en los últimos años, y es en masificar el uso de las plataformas para la compra. Les cuento entonces que existe el SECOP 1. Ese SECOP 1 empezó a funcionar desde 2007 y era un repositorio de información. Todo sucedía en papel y después se pasaba o se cargaba y se publicaba. Entonces se hablaba de la publicación a través de SECOP 1. En este momento ya no se usa. Hay una directriz directa del Estado de usar para todas las entidades el SECOP 2. Solamente para unos casos excepcionales podrá usarse el SECOP 1. Y lo importante de conocer del SECOP 1 es que ahí hay mucha data y hay mucha información. Entonces, a pesar de que no se use, pues, van a ustedes poder tener acceso a esto y utilizar la información que está ahí. También les voy a mostrar cómo hacerlo. El SECOP 2 entonces arranca a operar en 2015 y es transaccional. Significa que todo el proceso de compra se hace a través de la plataforma. Ustedes no tendrán que enviar documentos en físico, nadie tiene que correr a presentar un folder a una entidad para presentar una oferta. Todo se hace a través de la plataforma. Es mucho más seguro porque todo está encriptado y nadie puede ver las ofertas hasta que finaliza el momento o el tiempo, el plazo de entregarlas. Adicionalmente, no se pueden recibir ofertas posteriormente a la fecha de cierre que está establecida en la plataforma. Y de alguna manera eso da un poco más de seguridad de que las cosas se están haciendo de manera más transparente y les permite a ustedes participar de manera remota en los procesos de compra. En la tienda virtual del Estado colombiano, que es también transaccional, hagan de cuenta que esto es un Amazon o es un catálogo electrónico. Entran ustedes como entidad pública y necesitan comprar papelería o necesitan comprar servicios de aseo a cafetería o necesitan comprar vehículos. Para todos esos ya existe un acuerdo marco donde el Estado ha negociado unas condiciones con el mercado y hay unos proveedores que ya están habilitados para venderle al Estado. De esta manera, las entidades públicas se ahorran muchas etapas de exploración de mercado y de negociación, porque ya Colombia Compra Eficiente lo hizo, y lo único que hacen es poner órdenes de compra. Son órdenes de compra
donde en alrededor de 10 o 12 días los proveedores contestan, se selecciona la oferta más adecuada o mejor para el Estado, y sobre eso se pone la orden de compra que termina siendo el contrato firmado, ¿va? Y ahí ya se ejecuta la compra. Todo eso se hace a través de la tienda virtual. En datos abiertos está toda la información que están en estas tres plataformas. Hay información que está estructurada, es decir, hay información que está en unas tablas y que ustedes pueden entender fácilmente y que van a poder consumir simplemente bajando en un Excel y haciendo unas tablas dinámicas. Seguramente tendrán gente que es muy hábil para esto y que les va a poder ayudar a entender dónde están las oportunidades. Hay otra información que no está en tablas, que está en PDFs, donde están los contratos cargados, donde los valores definitivos por cada ítem van a estar en un PDF donde no es fácil extraerlo, pero donde de todas maneras está la información. Entonces ustedes pueden entender para el producto que están vendiendo hoy en día, el día de ayer exactamente si una entidad lo compró, a cómo lo compró, ¿vale? A cómo se lo compró a la competencia. Después viene el plan anual de adquisiciones y estoy dividiendo esas dos capas porque en esas dos capas nos vamos a concentrar hoy. Hay una capa donde están ya los procesos donde se pone en ejercicio, ya es la compra activa, pero antes de eso hay una planeación de las entidades. Esa planeación está cargada en el SECOP 1 entre el 2013 y el 2020. En el SECOP 2 empezó a cargar desde el 2015. Para la tienda virtual no hay planes de adquisiciones porque están incluidas en las otras plataformas y eso no está en datos abiertos. Y cuando digo que no está en datos abiertos es que no está en un formato que permita, por ejemplo, descargar todos los planes fácilmente y poder entender de todas las entidades quién está planeando comprar o comprar el producto que yo vendo. Lo que sí pueden hacer es descargar los planes de cada entidad. Entonces ahí hay una tarea previa que tienen que hacer y es entender cuáles son las entidades que son interesantes para ustedes y después pueden descargar los planes y entender dónde están las oportunidades. Aquí algo bien interesante para que ustedes tengan en cuenta y es los planes son planes, no son controles. Estos planes cambian en el tiempo y sin embargo las entidades están acostumbradas a dejar al final del año los planes que reflejen las compras que se hicieron por si en algún momento llega una entidad de control y quiere comparar lo que se planeó contra lo que se compró. Nadie dice que lo que está en un plan tiene que ejecutarse. Las entidades de control no van a castigar a una entidad si lo que planeó no se compró. Pero acá lo más importante es que hay información de planes anuales de adquisiciones de años anteriores que también les puede dar una visual a ustedes de qué fue lo que realmente se compró. Así que es una fuente más de información. Ahora más adelante les voy a explicar dónde se descargan los planes de adquisiciones y cómo se leen. Acá hay unas preguntas, disculpen que me estoy tomando un momento para leer lo que me han escrito en el chat, particulares sobre las garantías y sobre las pólizas de seriedad y de cumplimiento, que son detalles donde no voy a entrar en esta presentación. Podríamos abordarlo en la siguiente sesión o también les puedo indicar dónde pueden entrar a entender esto, ¿vale? De todas maneras, sepan que tomo nota de sus preguntas y espero resolvérselas posteriormente. Siguiendo entonces. Aquí está la normativa. No voy a entrar en el detalle de todas. Esto les va a quedar a ustedes de todas maneras para que entren a leerlo. Pero las más importantes son las que le pongo acá. Las primeras, la ley 80 y la ley 1150, son a lo que hace, la gente llama el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Típicamente cuando ustedes entran a una entidad pública en el Estado y hablan de compras, muchas veces hacen referencia a que son ley 80 o no son ley 80. Lo que significa es que están dentro del grupo a las que aplica esta ley, donde está todo el procedimiento de cómo se compra y cuáles son las directrices gruesas de cómo se debe comprar, o son sujetas a un régimen especial. Entonces, piensen ustedes en
las empresas sociales del Estado, los hospitales, o en las empresas comerciales del Estado, que tienen que competir contra empresas del sector privado. Para ellas esta ley sería demasiado estricta, sería demasiado lenta o con alta dificultad para poder desarrollarla. Entonces se busca que tengan unas normas más flexibles. Curiosamente, lo que a veces sucede es que, por miedo a los entes de control, terminan replicando esta ley dentro de sus regímenes especiales, o a veces la complican más. Esto es un punto entonces importante a tener en cuenta cuando ustedes identifiquen cuáles son esos clientes a los que quieren abordar. Lo primero que deberían hacer, o lo segundo que deberían hacer después de entender si necesitan esta necesidad, o lo que ustedes venden, perdón, es entender cuál es el régimen a la que les aplica. Eso para cubrir la ley 80 y la ley 1150. En el decreto 1082 de 2015, que es un decreto larguísimo, tiene muchos números, pero hay un título específico que es el título primero, tiene que ver con la reglamentación del sistema de compra pública. Entonces, ahí está el paso a paso de cómo se interpretan las modalidades de selección del contratista establecidas en la ley 1150 y en la ley 80. Este también es de obligatoria lectura para todos los que quieran venderle al Estado. Está la ley 1474, donde hay unos mecanismos generales en temas de corrupción, también importante para tenerlo en cuenta. El decreto ley donde está la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, si quieren entender qué hace la agencia y qué les ofrece. El decreto ley 019, donde hay otros temas de eliminación de trámites, donde se pretendía facilitar el ejercicio de la administración pública. Entonces ahí hay cosas que le impactaron en algún momento a la compra. Y por último están las guías manuales y documentos tipo, que si bien no son ni decretos ni leyes, y en ocasiones no son de obligatorio cumplimiento, lo que buscan es facilitar el entendimiento del sistema. Ahora les voy a mostrar también dónde pueden conseguirlo. También está en la página web de Colombia Compra Eficiente. Les voy a dejar en este documento el enlace para que ustedes puedan entrar ahí y explorar todo lo que hay para entender el sistema. Por último, lo que les comentaba sobre los regímenes especiales. Existen manuales de contratación de cada entidad. Fue parte de lo que el decreto ley 019, la ley 1474 buscaba establecer. Y era que todas las entidades fueran muy claras para el público en cómo compran y quiénes son los actores que influyen en el proceso de compra dentro de cada una de las entidades. Porque finalmente, aunque la ley es una para todas, por dentro cada una se organiza de una manera distinta para poder ejecutar. Estos manuales de contratación están publicados, deben estar publicados en todas las páginas web de todas las entidades del Estado. Entonces ustedes deben tener acceso. Cuando digo deben es porque puede que en ocasiones las entidades no cumplan con esto. No es el estándar. Debería ser la excepción de una manera muy extraña. Sin embargo, puede ocurrir. Si en algún momento ustedes llegaran a tener algún problema o algún inconveniente consiguiendo información, disponen de mi contacto también y yo les facilitaré el acceso. Importante tener en cuenta también el sistema síntesis. Ahí está la dirección web. Ustedes pueden entrar ahí. Es abierto para todos. No tiene costo. Y ahí ustedes pueden consultar las leyes y decretos, pueden consultar las decisiones de las cortes y los tribunales y pueden consultar los conceptos de Colombia Compra Eficiente. Si tienen alguna pregunta puntual sobre cómo se interpreta este artículo o qué artículos existen sobre pólizas de cumplimiento y garantías, simplemente escriben el término en la plataforma y debería traerles todos los artículos de decretos o leyes o decisiones de cortes o conceptos de Colombia Compra Eficiente que tengan que ver con ese tema. Y así ustedes pueden entender dónde están parados frente al modelo legal del sistema de compra pública. Con esto terminamos entonces el entendimiento del sistema de compra pública colombiano. Y de ahí pasamos al entendimiento del ciclo presupuestal, que impacta de una manera directa cómo compran las entidades. Aquí entonces vamos a ver cómo se asigna el presupuesto, cuándo se asignan esos presupuestos y cómo se ejecuta. Importante tener en cuenta lo siguiente.
Las entidades definen su presupuesto desde abril del año en curso para el siguiente año. Es decir, en abril de 2020, ya las entidades están pensando en cuántos recursos necesitan para el 2021. Esto lo aterrizan en un proyecto de presupuesto que deben entregarle a las Secretarías de Hacienda o al Ministerio de Hacienda, en el caso del nivel nacional, en agosto. Y ese presupuesto está estructurado de la manera como ustedes ven en la derecha. Hay un presupuesto de gastos y un presupuesto de ingresos, y en gastos hay rubros de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Aquí solamente para que ustedes tengan en cuenta, lo importante es que va a haber recursos para comprar bienes y servicios tanto dentro del funcionamiento como dentro de la inversión. Si el día de mañana ustedes quieren entender dónde está la plata y quiénes toman la decisión, podrán ver que en los temas de funcionamiento típicamente los que toman la decisión son los secretarios generales o los directores administrativos y financieros de las entidades. Pero si van a temas de inversión, estarán hablando con las áreas técnicas de las organizaciones. En agosto entonces está el proyecto de presupuesto y el presupuesto definitivo queda definido en diciembre. En diciembre entonces sale la ley de presupuesto y a nivel municipal salen los acuerdos municipales entre la alcaldía y el consejo, donde se establecen cuáles son los presupuestos en cada uno de los rubros. Esto para decirles que si ustedes quieren asegurarse que los conocen y el proyecto es grande o quieren planear algo a largo plazo, tienen que empezar a desarrollar la relación comercial desde temprano para asegurarse que va a haber plata para comprar lo que ustedes venden. ¿Bien? Y esto nos lleva a que el presupuesto además se desarrolla con una periodicidad anual. Entonces, todos los años al Estado le asigna a cada una de las entidades un presupuesto y el Estado y esa entidad debe ejecutarlo en el transcurso del año. Si no lo ejecuta en el transcurso del año, ese dinero regresa a la tesorería del Estado y se reasigna a otras entidades. Eso nos lleva a que las entidades han aprendido a que los midan por ejecución presupuestal, si se están gastando toda la plata en el año. Eso tiene de bueno y de malo, es decir, si no se gasta la plata significa que no se están haciendo cosas, pero si se gasta no necesariamente significa que le estamos dando el beneficio al ciudadano. Entonces hay un ejercicio importante de planeación que deben hacer las entidades y que últimamente han hecho de manera más juiciosa, buscando que los gastos no se acumulen hacia el último trimestre o hacia el final del año, buscando simplemente cumplir con la ejecución presupuestaria. Para ustedes se abren oportunidades interesantes a finales de año, cuando hay entidades que tienen presupuesto sobrante y están buscando ejecutarlo. Idealmente lo ejecutarán de una manera responsable y ahí es donde ustedes podrán entrar a hacer unas ventas que de pronto no están planeadas al principio del año, pero que surgen a raíz de un exceso de recursos al final del año. Y entonces entramos ya en el detalle de los planes anuales de adquisiciones. ¿Qué es? ¿Cómo se entienden? ¿Y dónde los encontramos? El plan anual de compras es una lista de mercado. No es la manera más efectiva de abordar las compras en el Estado, porque a veces al momento de hacer una lista de mercado vemos o descuidamos la oportunidad, y aquí hablo desde el Estado, de comprar mejor, de tener unas estrategias de compra por categoría. Pero es la manera como ustedes van a encontrar que se planean las compras normalmente en la vasta mayoría del Estado, y principalmente porque así lo establece la ley. Finalmente, lo que hacen es consolidar todas las necesidades de compra alrededor del mes de noviembre, diciembre del año, del próximo año, ¿no? Las necesidades del siguiente año. Acá lo que hacen es que el área de compras, que tenga esa responsabilidad, le escribe a cada una de las áreas usuarias y le dice qué necesita. Y recibe una lista en Excel, esa lista la consolida, mira a ver si hay algunas oportunidades de agregar demanda entre áreas que estén pidiendo lo mismo, organiza esto en el tiempo y establece las modalidades de selección. Es un tema bastante operativo. Si ustedes quieren que para el año siguiente
la entidad, dentro de ese presupuesto que ya definió de manera gruesa, le asigne a ese proceso de compra un rubro grande o un recurso importante, este es el momento de influir. Entonces, hacia finales de este año, ustedes piensen que las entidades van a estar construyendo sus planes de compra de 2021. Así que sería útil que antes de ese año ya sepan que ustedes existen y que ustedes estén ya pendientes de qué es lo que están definiendo en ese plan anual de adquisiciones que eventualmente van a publicar el 31 de enero. El 31 de enero es la fecha obligatoria de publicación. No significa que sea la única versión de ese plan. Como les dije, ese plan tiene que cambiar durante el año porque las necesidades van cambiando, el flujo de recursos va cambiando. A veces el presupuesto inicial que se estableció, por ejemplo, a raíz de la coyuntura con el COVID, debe ser redistribuido y hay recursos que se quitan y se ponen en otros rubros. Pero ahí va a estar entonces en la línea donde ustedes van a poder participar, ¿vale? Y esa línea va a ser descrita con la información que tienen en la derecha. Hay una información general de la entidad donde están unos datos gruesos de contacto, quién es el responsable de compras, el valor total del plan anual de adquisiciones, y hay unas cifras en límites de contratación, unos techos que tienen que ver con unas modalidades de selección, unas formas de escoger al proveedor. Más adelante voy a entrar en el detalle de esto. Y la fecha de última actualización del plan. Después viene la lista de mercado del plan. Y para esto están estos campos. Está el Código de Bienes y Servicios de Naciones Unidas. Si ustedes no conocen de esto, ahora voy a entrar a profundizar para que ustedes entiendan qué es y cómo les sirve a ustedes para identificar oportunidades. Está el objeto del contrato, entonces ahí van a encontrar una corta descripción de qué es lo que la entidad busca adquirir. Está la fecha estimada del inicio del proceso de selección, la fecha estimada de la presentación de ofertas, el plazo estimado de duración del contrato, el valor estimado en esta vigencia, y cuando hablo de esta vigencia es en este año. Hay posibilidad de hacer contratos que trasciendan el año y que lleguen, que sean de múltiples años. Esto es más complicado porque implica solicitar autorizaciones de comprometer recursos de años futuros. Y muchas veces las entidades evitan buscar las vigencias futuras. Pero si así lo hacen, en proyectos grandes, por ejemplo, donde es imposible simplemente romper el contrato para que termine en diciembre y no tendría sentido arrancar con otro en enero, se puede tramitar eso. Y aquí ustedes podrían darse cuenta si el Estado está planeando hacer eso. Y están los datos de contacto del responsable. Importante tener en cuenta, el plan de compras es un instrumento con el que las entidades buscan que el mercado conozca sus necesidades y que se acerquen a ellos para suministrar la información. Hablar con el mercado no está mal. Ustedes van a encontrar que hay, seguramente como allá, funcionarios que tienden a ser supremamente conservadores o tradicionales en la manera de comportarse con el mercado y no van a querer hablar con ustedes y van a decir que no se puede. Sí se puede, a menos de que ya haya iniciado un proceso de contratación, porque sin esa relación y sin esa comunicación, el Estado simplemente no sabría qué está disponible en el mercado y el mercado no tendría manera de conocer de una manera inteligente cuáles son las necesidades del Estado y poder organizarse para proveerlo, ¿vale? Entonces, aquí ustedes van a encontrar información importante, es información que no es la verdad absoluta, es información que puede cambiar, pero que está ahí. Importante que ustedes la puedan aprovechar al máximo. Aquí para profundizar en la clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, para que ustedes sepan, existe una codificación para todos los productos que normalmente se transan. Y esa codificación sirve para que independiente de en qué país esté yo y en qué idioma hable, sepa que lo que yo vendo se entiende de la misma manera para mi comprador o el comprador la necesidad para el proveedor. Y ese código está conformado por 8 cifras, 8 números. Y son 2 números, y son números que tienen que ver con esta organización que está acá, que va de lo general a lo específico. Va desde segmentos a productos. Y aquí voy a abordar un ejemplo para que ustedes me entiendan. Los segmentos están divididos en estos grandes grupos. En materias primas tenemos segmentos del 10 al 15, en equipo industrial del 20 al 27 y así hasta abajo. El segmento 95 tiene que ver no con servicios de obra, sino con obras ya construidas. Si yo compro un edificio o compro un puente
Algo de esta manera estaría en ese segmento. Así que, si ustedes revisan esto, la primera pregunta que se deberían hacer es, de lo que yo vendo, ¿dónde caigo acá? Después de eso, digamos que caigan en el segmento 47, que es el equipo de limpieza y suministros. Ese segmento es el 47, seguido de estos ceros, para completar la cifra de 8 dígitos. Dentro de este segmento hay una familia que es la 12. Entonces ya queda 47120000 equipos de aseo. Y así vamos bajando en detalle hasta que llegamos al producto donde dice barredoras para pisos, que tiene todos los dígitos y que les permite identificar el detalle de lo que venden. Importante que ustedes identifiquen estos números a nivel de segmento, familia, clase y producto. Por lo menos hasta clase, porque estos datos les van a permitir a ustedes identificar las entidades que tengan necesidades que impliquen la compra de estos códigos. Y el SECOP 2 está programado para que ustedes, cuando se registren, les digan qué códigos corresponden a los productos que ustedes venden, para que la plataforma les envíe notificaciones cuando una entidad pública abra un proceso de contratación que incluye ese bien o servicio. ¿Dónde encontramos estos planes anuales de adquisiciones entonces? Cuando estamos mirando el SECOP 2, o sea, de este año en adelante deberían estar casi todos acá, van a encontrarlo aquí. En la página web de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.gov.co, acá está un menú grande, donde está la tienda virtual del Estado colombiano, el SECOP, la normativa, los temas de transparencia, donde estará lo de datos abiertos, que veremos en la próxima sesión, y comunicaciones que hace la agencia. Dan clic en SECOP, dan clic en SECOP 2, y van a ver que bajan y van a ver esto acá, esta barra importante. Aquí van a tener información de qué es el SECOP 2, se podrán registrar en el SECOP 2, si ya es un usuario registrado para poder acceder a la plataforma, si quieren buscar procesos, esta es una manera, pero hay otra manera de hacerlo que es a través de datos abiertos, les estaré contando cómo hacerlo, y dan clic acá en el último, que son los planes anuales de adquisiciones. El Código de Bienes y Servicios de Naciones Unidas no es lo mismo que la posición arancelaria. La posición arancelaria es utilizado para unos temas particulares, tributarios. Por otro lado, la codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas es utilizado para compras. Puede que haya alguna relación, pero no es el mismo número. Esto atendiendo una pregunta que me estaban haciendo por el chat. Volviendo al plan anual de adquisiciones. Les decía yo que entonces picaban acá en el plan anual de adquisiciones y les iba a aparecer en el SECOP 2 algo en este estilo. Ustedes acá pueden poner, por ejemplo, hospital, y les va a salir todas las entidades cuyo nombre sea hospital. En este caso yo puse hospital militar, me sale el Hospital Militar Central, que es el principal hospital de las Fuerzas Armadas en Colombia. Está el valor total en pesos del plan anual de adquisiciones para 2020, que es de 61.700 millones de pesos. Esto viene siendo, ya les digo el dato, porque en la cabeza y con estos precios del dólar, no sé cómo está. Miren, hay 39 versiones del plan anual de adquisiciones cargado para este año. O sea, han cambiado el plan 39 veces. ¿Esto por qué? Porque han identificado cosas que hay que comprar y que no estaban en el plan, o que en el plan no tenían el valor exacto. Entonces esta entidad está enseñada a cambiar el plan cada vez que va a comprar algo. Solamente como un detalle para que ustedes tengan en cuenta si ven por qué esto está en la versión 39. Y si ustedes dan doble clic en estos dos enlaces de aquí a la derecha, detalle o descargar, pueden hacer dos cosas. Pueden entrar al detalle, donde van a encontrar lo que les mencionaba, el código de los bienes y servicios, la descripción de qué es lo que están comprando, las fechas estimadas, duración del contrato, la modalidad de selección que lo vamos a ver más adelante, el valor estimado de la compra y el responsable.
Miren ustedes que aquí hay un nombre, un teléfono y un correo electrónico. Acá ustedes le pueden escribir al doctor Oscar Mesa para que les explique qué es lo que espera la entidad cuando van a renovar el parque automotor. Qué vehículos necesitan, qué presupuesto estiman, y ustedes poder ofrecerles, si llegaran a vender vehículos o llegaran a vender medicamentos o llegaran a vender servicios tecnológicos, cuál es su oferta y por qué deben tenerlos en cuenta para participar en este proceso de contratación, ¿vale? Esto, cuando les decía que había un enlace para descargar, lo pueden recibir también en Excel. Aquí ustedes solamente pueden consultar ya 5 líneas del plan, son 523 líneas en el plano del Hospital Militar Central, pero lo pueden descargar y hacer una inteligencia mucho más práctica con otros sistemas de información, ¿vale? Se descargan un Excel y se trabaja, o en un CSV. En el SECOP 1, la misma tarea. Clic en SECOP 1, estará en consultas, disculpen, porque aquí ya no hay, ya el SECOP 1 no está operando, como les dije al inicio, y pueden mirar el archivo del plan anual de adquisiciones. Este año parece que también cargaron planes ahí, pero ustedes pueden mirar, por ejemplo, en el 2019, sus clientes target que habían planeado comprar. Y ahí también podrían sacar información, por ejemplo, de quién fue el responsable de esa compra en ese año y contactarlo a él en caso de que el otro año ya no aparezca este mismo contacto o no sepan a quién tocarle la puerta. Y es el mismo esquema. Ponen el nombre de la entidad o una palabra del nombre y les saldrá toda la lista de las entidades con los planes. Y lo podrán descargar ya como Excel para poder entenderlo. Esto para finalizar la planeación de las compras, y ahora entramos en el entendimiento del proceso de contratación. Si ustedes ya identificaron dónde está y la entidad ya sabe que tiene esa necesidad y se la comunicó al mercado, arrancamos entonces las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y terminación. Así lo entiende el comprador público en Colombia. Y estas etapas son las que están establecidas en estas leyes y en el decreto reglamentario que les mencionaba anteriormente. Si quieren entender el detalle, lo pueden hacer a través de la lectura de estas o de los manuales y guías que existen, donde en ocasiones hay manuales para puntos específicos dentro de cada una de estas. Y nos vamos a la primera parte, que es la planeación. En la planeación es la etapa donde la entidad entiende el mercado y establece las reglas para poder seleccionar al proveedor. En esta etapa es una de las principales donde ustedes tienen el chance de influir en lo que la entidad está comprando, porque aquí la entidad va a estar tocando el mercado para entender quién es el oferente, qué cosas me ofrece, a qué precios me ofrece. Muchas veces solicitan las cotizaciones, a veces están mal enseñados a buscar 3 cotizaciones para hacer el promedio y definir el presupuesto. Son prácticas que continuamente estamos peleando y están cambiando en Colombia, pero pueden ustedes también entender que a veces lo harán así. Y ahí es donde ustedes tienen el chance de hacerse sentir, de poner la visión de ustedes y asegurarse que eso quede inmerso dentro de los datos. Ahí se definen unos requisitos habilitantes que más adelante voy a explicar qué son, que básicamente nos dan un sí participa o no participa. Aquí clave que las entidades públicas conozcan ustedes cómo cumplen esos requisitos y se aseguren de que si ustedes son buenos proveedores, pues no los vayan a dejar por fuera porque piden requisitos habilitantes que no son. Y ya voy a entrar en el detalle de eso, cómo se ve en la realidad. Una definición de requerimientos donde aquí establecen qué es lo que van a comprar. Nuevamente, se apoyan en los catálogos que entregan los oferentes. Entonces, si ustedes pueden acá entregar la información que necesiten, es el momento. Y definir cómo van a seleccionar al proveedor. Hay distintas maneras de seleccionar en Colombia al proveedor. No todo es al menor precio. En algunos casos también es a través de un balance entre lo económico y lo técnico. Así que ahorita vamos a entender en el detalle cuándo es cada caso y cómo se participa en cada caso y dónde pueden ustedes ver con mayor detalle cada uno de los procedimientos. Como resultado de esta actividad está el borrador de los pliegos de condiciones también.
Por un lado están los estudios y documentos previos, por otro lado el borrador de pliego, donde ya está todas las definiciones anteriores en un solo documento. Ese borrador de pliego de condiciones, en algunas modalidades de selección, es publicada para obtener observaciones del mercado. En ese momento, aún no es obligatorio para la entidad comprar el bien o el servicio. Simplemente le está diciendo al mercado, venga, yo tengo el chance de vender esto de una manera, de comprar esto de una manera, estoy pensando en esto, hágame las observaciones requeridas para asegurar que tengo la participación de múltiples oferentes. Después entramos a la modalidad de selección y aquí hay un detalle y es que hay distintas maneras de seleccionar al proveedor, como les comentaba. Hay maneras competitivas y maneras no competitivas. En la competitiva tenemos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía. Para todas estas, las entidades publican unos documentos, los interesados pueden participar, es abierto a todo el mercado y dependiendo de cada una de estas, tiene distintos criterios de selección, ya voy a entrar en el detalle, y al final adjudican el proceso. La otra es la negociación directa, donde hay unas causales muy claras de cuándo se pueden hacer. En el caso de la ley 80, se hacen cuando el mercado está restringido a un solo proveedor, bien sea porque ya tengo una tecnología y no puedo cambiar de proveedor y debo utilizar este proveedor para atender lo que tengo, o porque es un monopolio y no tengo manera de comprárselo a nadie más, o porque dentro de mi régimen especial me permite tomar decisiones sobre cómo hago la selección, fundamentada en otros criterios de negocio que no voy a establecer en la ley, y al final hago una selección a partir de esos criterios que definí, pero que finalmente son privados, son definidos dentro de la organización. Ahora voy a regresar al panel de adquisiciones para poder contestar una pregunta del chat. Pero voy a seguir por ahora entonces con los criterios de selección. Aquí están los que les comentaba anteriormente. En el caso de la licitación pública y la selección abreviada, se usa cuando el mercado tiene distintas maneras de satisfacer el bien, de satisfacer la necesidad, perdón, y eso tiene una influencia en el precio, y finalmente yo tengo que hacer un balance entre eso. Entonces yo no puedo irme a que me cumpla todo y al menor precio, porque voy a terminar comprando seguramente cosas que no son adecuadas. Aquí, por ejemplo, en el caso de obras grandes, o en el caso de sistemas de información, habrá que hacer una licitación pública o una selección abreviada, porque debo evaluar tanto el cumplimiento de lo técnico como lo financiero, y estaré dispuesto quizás a pagar un poco más por algo que sea mejor en lo técnico, ¿sí? Está en la mínima cuantía de los bienes y servicios de características técnicas uniformes, donde están los acuerdos marco. Ahí solamente es precio. Es decir, hay unos requerimientos técnicos que deben ser cumplidos, pero es de cumple o no cumple. Si no los cumple todos, yo no reviso precio. Si los cumple todos, miro precio y escojo el más barato. Aquí, por ejemplo, para bienes o servicios que son comunes, donde el mercado es maduro, donde tengo un alto volumen de proveedores que pueda atender mi necesidad, pues ahí la estrategia del Estado es buscar quién puede satisfacer esa necesidad al menor valor, y se puede utilizar estos criterios o estas modalidades de selección. Por último está el concurso de méritos, que es utilizado para consultorías. En el concurso de méritos, entonces, yo ya no evalúo precios, sino que reviso la calidad de la metodología propuesta, del equipo de trabajo propuesto y de otros elementos, pero donde yo determino realmente que aquí yo estoy dispuesto a pagar lo que el mercado me está diciendo. Aquí no voy a entrar a evaluar precio, así que normalmente lo que voy a recibir son ofertas con el tope del presupuesto que definí, y me voy a concentrar en lo técnico. Y acabo de caer en cuenta que hay un tema importante. Ustedes pueden conocer el presupuesto que se define para cada proceso de contratación, porque la entidad está obligada a abrir o a comunicar ese dato. Así que al momento en el que ustedes identifiquen una oferta o una oportunidad,
deben poder saber cuánta plata tiene el Estado para eso. Aquí entonces, disculpen. Hablamos de los requisitos habilitantes, que era uno de los elementos que se definían en la etapa de planeación y dentro de los pliegos de condiciones. Son requisitos de pasa o no pasa. Establecen unas condiciones mínimas para que las entidades del Estado de alguna manera puedan filtrar dentro de todos los proponentes, aquel grupo de proponentes que es capaz de atender esa necesidad que tiene. Y se evalúan tres cosas. Se evalúa la capacidad jurídica inicialmente. Entonces, para una persona natural o una persona jurídica que tengan las capacidades para poder ejercer su función dentro de Colombia, por ejemplo, en el caso de la persona natural, pues que tenga su documento de identidad, que tenga su visa, va a participar acá. En el caso de la persona jurídica, que tenga unos documentos donde está establecida su existencia, donde está su representación legal, eso pueden ser sus estatutos, puede ser el registro. Y de alguna manera esto es lo que le da la certeza a la entidad de que está haciendo los negocios con una persona que está cualificada para poder entregar ese bien o servicio. Que al final no estoy yo contratando a una empresa que hace cárnicos para suministrar tapabocas. En la experiencia, entonces acá lo que se va a mirar es que el proponente tenga conocimiento derivado de ventas de productos en el pasado, de productos similares a los que está vendiendo hoy. No significa que tengan que tener experiencia en la venta al sector público, no significa que tengan que tener experiencia a la venta del sector en Colombia o al sector público en Colombia, porque finalmente la experiencia se cumple con cualquiera de las partes, bien sea del público o del privado, a menos de que por las características de lo que ustedes venden sea muy específico para el sector público y sea diametralmente distinto venderlo al sector público o privado. Ahí las entidades podrán hacer su especificación o podrán detallar específicamente qué experiencia es la que están buscando, ¿vale? Pero si en algún momento encuentran a una empresa o una entidad que está seleccionando y que pide unas características demasiado rebuscadas, demasiado estrictas, aquí pues es parte de lo que ustedes podrían observar a los pliegos. Y finalmente vienen los requisitos habilitantes en temas financieros, donde se evalúan 4 cosas. Está la liquidez, donde finalmente uno busca que el oferente tenga una liquidez adecuada, de manera que el riesgo de incumplimiento sea menor, o en capacidad de endeudamiento, en grado de endeudamiento, donde también se observa a menor grado de endeudamiento, menor probabilidad de incumplimiento, y esto va cambiando en función del sector de industria que se vaya abordando. Entonces debe ser abordado por parte de los compradores con lupa. En algunos sectores estos indicadores se mueven de manera muy drástica y a veces los compradores hacen errores y toman indicadores de otro sector de industria y lo aplican a su proceso de contratación. Por eso es importante que ustedes cuando den a conocer sus datos o su información y quieran que el proponente los incluya o el proponente esté interesado en que ustedes participen, ustedes se aseguren que el proponente conoce estos datos de antemano para que el día de mañana no los deje por fuera. A veces las empresas son reacias a compartir esta información de antemano, van a sentir que de alguna manera los van a dejar por fuera o que es información estratégica para poder entrar y no es así. Digamos que entre más se comparta esto, menores riesgos hay de que el día de mañana ustedes los puedan dejar por fuera. Y por último están unos indicadores de rentabilidad. Si ustedes tienen el chance también de explicarle a las entidades por qué sus números se ven como se ven, o el impacto que están teniendo la coyuntura en los números, o que tuvo la coyuntura en el año anterior sobre sus números, y es algo generalizado del sector, pues dárselo a entender a los compradores para que los compradores definen estas cifras de acuerdo a la realidad del mercado.
Entonces, en las actividades de selección, después de yo haber determinado qué modalidad de selección voy a establecer y cuáles son los requisitos habilitantes, es cuando realmente abro el proceso de contratación. Cuando se publica el pliego de condiciones definitivo, es cuando la entidad se compromete a comprar. Aquí ya no hay vuelta atrás, la entidad tiene que desarrollar el proceso y si recibe una oferta válida y está habilitada, lo debe seleccionar. En esta etapa, perdón, hay chance entonces de realizar observaciones al pliego definitivo, de que la entidad haga correcciones a ese pliego de condiciones mediante adendas y finalmente reciba las ofertas, evalúe y adjudique. En el pliego de condiciones debe estar de manera muy clara la manera como se está evaluando la propuesta, cuáles son los puntos que se otorgan, por qué medio, y finalmente el informe de adjudicación debe ser claro en qué puntaje se le dio a cada uno y por qué. Ustedes tienen el chance de solicitar la revisión de los informes de adjudicación, si ven que hay algo que no está. O incluso pueden tener chance de revisar las ofertas, y no sé en este momento con esto de la virtualidad cómo lo están haciendo, porque antes tenían que revisarse las ofertas in situ. Ahora no, entonces eso valdría la pena revisar y yo no voy a volver con ustedes sobre ese punto. Pero aquí digamos que es abierto a que el público observe y que se comente sobre las decisiones de gasto que se tomaron. Aquí a veces entramos en un juego aburridor que es de los proponentes buscando boicotear el proceso de compra y que finalmente el ganador no gane a pesar de que pueda tener sus cosas en línea, simplemente porque no ganaron. Aquí es un llamado simplemente a la moralidad y a la ética de buscar que los negocios se hagan bien, por lo menos desde el lado del proveedor, donde estoy seguro que todos ustedes lo hacen, de buscar que finalmente la entidad tome la mejor decisión y compre bien. También un llamado a que el día de mañana, si ustedes encuentran cualquier tipo de actividad ilícita en el mercado colombiano, lo denuncien y por favor no hagan parte de las prácticas ilegales que se puedan encontrar. Después de la selección y la adjudicación, nos queda la contratación. En la contratación esto es simplemente ya la formalidad, se firma el contrato, se hacen los temas presupuestales al interior de la entidad para poder poner en marcha la ejecución del contrato. En este momento es cuando los proveedores deben suministrar las garantías para aprobación por parte de las entidades. Se verifica el cumplimiento de obligaciones de pago de aportes a seguridad social en el caso de las empresas colombianas y se pagan estampillas, impuestos o todos los temas adicionales que al nivel territorial sobre todo se deben tener en cuenta y que esas sí varían dependiendo de la zona del país para poder arrancar la ejecución del contrato. Y una vez ya arranca, entonces viene la ejecución normal. Hay un supervisor del contrato, que es aquel responsable de asegurarse que el proveedor tiene lo que necesita para poder cumplir, que el proveedor está cumpliendo y que va a tener el contacto directo para resolver cualquier impasse que haya durante la ejecución del contrato. Aquí el llamado es a resolver entre las partes primero cualquier conflicto que haya y si en ese caso no se puede resolver, ya corresponde a otras instancias, con instancias de arbitramiento o con terceros, para buscar la resolución del conflicto. Aquí todo se trata a través del derecho administrativo, no hay una instancia judicial para resolver conflictos durante la ejecución de los contratos. Y Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, no se manifiesta sobre casos puntuales tampoco de conflictos durante la ejecución del contrato. Ya es un tema directo entre el comprador y el proveedor. Y finalmente los pagos. Las entidades, para que ustedes tengan en cuenta, no pueden firmar un contrato si no tienen recursos disponibles para pagar, para comprometer. Eso no significa que tengan los recursos disponibles para pagar, que es la tesorería. Sin embargo, el Estado sí es líquido en Colombia. En el sector salud es un caso puntual. En el sector salud
Ha habido un esfuerzo muy grande de sanear el sistema en los últimos meses, incluso bajo este gobierno. Y había un paquete importante de recursos para poder saldar todas las deudas que tenían hospitales y las EPS, que es otra figura que existe acá en Colombia, que finalmente son los que aseguran a los beneficiarios. Pero por lo general las entidades tienen recursos para pagar. Entonces ustedes deberían trabajar de la mano con el supervisor para tener muy claro cuándo deberían estar planeados los recursos y asegurarse, que el supervisor lo contempló dentro de la caja que está planeando. Ese supervisor debe informarle a su área financiera que va a hacer pagos el siguiente mes por tal valor y asegurarse que en la caja va a haber recursos para pagar. Entonces, esa tarea con el supervisor también es clave. En el caso de los anticipos, solamente se considera en los casos donde es necesario para poder iniciar la ejecución, como los temas de obra. No es típico hacer anticipos en el Estado. Y cuando se hacen anticipos, se obliga a la constitución de un patrimonio autónomo para que lo administre. Por último, vienen las actividades de terminación. Se liquidan los contratos cuando se necesita. Se mantienen las garantías durante la vigencia que se haya pactado. Y después las entidades tienen que hacerse cargo de las tareas de disposición final de los bienes y servicios que recibieron y de cerrar todos los documentos. Con eso finaliza de una manera muy, muy general el funcionamiento del sistema de compra pública. Ya quisiera yo escucharlos a ustedes ahora sobre qué otras preguntas quisieran que atendiera en este momento, si disponen del tiempo, o que quisieran que abordara en la segunda sesión, donde, como les decía, ya les voy a mostrar en detalle la manera como podemos utilizar la información del sistema de compra pública para poder planear mejor nuestra estrategia de ventas al Estado. ¿Alguien? ¿Puedo hacer algún comentario? Por supuesto, Viviana. Mientras esperamos, seguro que hay muchas preguntas. Me parece interesante el detalle realizado y también junto a esas preguntas que puedan ir pensando las empresas, tener en cuenta todo esto, diríamos, como proceso, ¿no? O sea, diríamos, como empresa para poder abordar un mercado, cómo poder llegar también a utilizar las empresas, pero nosotros también como organismo de promoción de exportaciones, cómo ir abarcando este acceso, diríamos, al mercado, el brindando la información, el conocer en profundidad todos estos actores intervinientes, la legislación y estos pasos bien desmenuzados. Y tener en cuenta lo que vos muy bien mencionaste, diríamos, cuáles son las fechas en donde ya debe estar, diríamos, ya presentado, diríamos, toda nuestra oferta para ser tenida en cuenta. Siempre comentamos que cuando, por lo menos como experiencia en nuestro servicio, es que a veces llegamos, diríamos, tarde cuando solamente difundimos una licitación y ya está la especificación realizada. Entonces, un poco también cómo anticiparnos antes de que esté la especificación y que conozca nuestro producto. Diremos, entonces, es lo que nos hace ver todas las etapas, un poco, diremos, hacia atrás en los tiempos, como para poder posicionar y brindar esa información previa a los actores que pueden llegar a ser los futuros demandantes. A ver, acá tenemos algunos comentarios que fue muy claro, muy conciso. La verdad que sí. Yo tengo una pregunta. Vemos que hay muchas empresas que son proveedoras de equipamiento médico, muchas acostumbran a trabajar con distribuidores. En ese caso, ¿es conveniente que la empresa haga todo a través del distribuidor o por más que, por ejemplo, participe el distribuidor, es conveniente también que la empresa se registre en SECOP 2? Es una buena pregunta. Entonces, dependiendo del mercado, sí es mejor entrar a trabajar con distribuidores porque, bueno, porque les facilita a las empresas o su modelo de negocio permite utilizar esta manera de acercarse al cliente y es la adecuada. En la próxima sesión vamos a mirar, por ejemplo, en el sector salud,
donde realmente los distribuidores juegan un papel muy importante, donde pueden encontrar quiénes son esos importantes y qué trabajo están haciendo. De todas maneras, pueden suscribirse o pueden registrarse en el SECOP2. Si el día de mañana quieren presentar por A, B o C motivo una oferta directa, lo podrían hacer. Estarían habilitados y podrían hacerlo sin problema. Y por otro lado, pues van a tener acceso a estas alertas de oportunidades y podrían hacer la realimentación a su proveedor para asegurarse que se están identificando estas oportunidades y que están siendo atendidas. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguna otra empresa tiene más consultas. Bueno, creo que les vamos a enviar este material, ¿cierto, Sofía? Sí, sí, seguramente lo vamos a Vale. compartir a través del correo electrónico. Si les queda alguna otra inquietud, también pueden compartirlas, así las tenemos en cuenta para la próxima sesión. De acuerdo. Y aquí, simplemente para que sepan, al final del documento van a encontrar la lista de enlaces donde van a encontrar los temas gruesos que hablamos hoy. Ahí está el detalle. Les recomiendo sobre todo el primero, que es la guía para la participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación. Ahí está el detalle de cada uno de los procedimientos con el paso a paso y van a poder ver las diferencias entre las modalidades de selección, las de licitación pública, selección abreviada, mínima cuantía, para entender la operatividad de la contratación. Y espero verlos entonces la próxima sesión. Sí, espero una pregunta más. En el chat no veo ninguna pregunta, pero podremos sumar una más, Allí que es que, por ahí ejemplo, sumaron. a ver. Sí, es una excelente pregunta. Sí, hubo ajustes frente al COVID. Entonces, ante la emergencia y ante la necesidad de salir rápidamente a comprar bienes y servicios para atender la emergencia, se dispuso que las entidades podrían realizar contrataciones directas, es decir, procesos sin todo el andamiaje para hacerlos competitivos, de manera explícita para atender esta urgencia. Es decir, una excepción en la norma para poder seleccionar de manera directa. Eso abre el espacio para que ustedes vayan directamente a las entidades, toquen puerta y si hacen una buena labor y tienen un buen producto y pueden suministrar en las condiciones que la entidad lo necesita, lo compren. El Estado tiene un ojo muy bien puesto sobre el gasto en los temas de COVID. La Contraloría está encima, la Procuraduría está encima, dos entes de control en Colombia, el gobierno está encima, Colombia Compra Eficiente está encima. Entonces uno esperaría que esos procesos se den de una manera, aunque es directa, buscando la agilidad, también sea transparente y ética. Así que, sí, excelente pregunta, Agnes. Ahí está el chance de tocar la puerta y ahorita sobre todo hay una necesidad gigantesca de insumos. Ustedes lo estarán viviendo en Argentina y acá en Colombia no es distinto. Bien, en relación a la documentación que decías que tienen que presentar las empresas, ¿la documentación extranjera tiene que ser apostillada o tiene que tener alguna validación especial o simplemente tiene que ser documentación equivalente? Hay unos temas particulares de apostilla que hay que atender. Sí, eso también hay una guía especial, hay una circular que emitió Colombia Compra Eficiente determinando cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los documentos que deben contar con la apostilla. Bueno, Perfecto. me parece de que ha sido, diríamos, muy detallada, diríamos, toda la explicación. Invitamos a las empresas por si les surge también a lo mejor alguna duda, alguna consulta, cuando vayan también reviendo este material para la próxima sesión, si nos quieren ir adelantando también esas consultas por mail
y que haya quedado en función de la lectura o el repaso sobre este tema. Viviana, ¿me Sí, permites 2 segundos? Voy a intervenir sí, por solamente supuesto. para atender dos dudas iniciales del chat, aprovechando que Sí, todavía los tenemos acá. La primera, sí, sobre el régimen de las garantías. También pueden leer de una manera particular todo lo que dice la norma sobre las garantías. Eh, Dependiendo del bien o el servicio, aplican unas u otras. No voy a entrar aquí en el detalle porque es un tema donde me podría explayar mucho, pero la información está ahí. La voy a buscar, José, para poder enviártela. Y si las solicitudes de compra son por lotes que implican diversos productos o son específicos, es a discreción de la entidad. La entidad puede estructurar su proceso e incluir diversos, diversos bienes y servicios, puede hacer subastas inversas ítem por ítem, puede armar lotes, puede hacer distribuciones geográficas distintas. Eso es todo a discreción del proveedor, del comprador. Lo que se buscaría es que el mercado proveedor pueda atender esa mezcla de bienes y servicios que está armando, ¿no? Porque a veces también se da que el comprador no entiende muy bien el mercado y empieza a mezclar cosas y uno no encuentra proveedores que puedan atender ese mix. Es parte de la labor comercial que tendría que hacerse al principio. Y si están interesados en ofertar en algún proceso, la emisión de pólizas de seriedad y de cumplimiento se hace directamente con las agencias en Colombia, donde ustedes lo que tienen que hacer es suministrar los documentos del proceso contractual y, y sus documentos de la empresa y el acuerdo de unas tarifas. La agencia simplemente el corredor de seguros les dirá el costo de la póliza y se paga, y esto es todo. Realmente es un tema muy administrativo. Espero haber respondido sus preguntas con esto. Perfecto, muchas